¿Están listos para la próxima presentación? Comenzamos en instantes. Tomen asiento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Estamos en la parte final de estas jornadas y lo mejor para el plato final, para el postre. Así que tengo el honor y el placer de presentar a alguien que saben que quiero mucho, con quien estuve durante muchos años formándome y deformándome también. Un poco y un poco. No, formándome en lo académico y formándome en el vino y todo eso. Sí, por eso. Ya todos la conocen, no hace falta mucha presentación y ella además se presenta sola. ¿Es médica psiquiatra? ¿Te parece? No, sí, me parecía. Bueno, quien nos enseñó todo lo que tiene que ver, creo, a nosotros, por lo menos, o a nuestra generación y a muchas otras también, sobre psiconeuroinmunoendocrinología, sobre psiquiatría clásica, moderna, inmunología, bueno, tantas cosas, que hoy nos va a hablar de un tema súper interesante. No, eso después en la intimidad, eso en la intimidad. Está tu marido, no puedo acá. No me pongas en una apriete, está mi mujer también. Así que vamos a hablar de un tema, va a hablar de un tema súper interesante y que es muy psiconeuro, que es la prolactina pro todo. Así que no ocupo más tiempo. Gracias, Andrea. Gracias, jefe. Bueno, primero el porqué de este tema. Yo había escrito para una revista que había fundado con un laboratorio que ya casi no tiene productos psiquiátricos, Pfizer, una revista que se llamaba Doxa. Doxa de opinión, precisamente por lo que mismo de lo que Maresca dijo, hizo hincapié hoy. De ahí volcábamos experiencia, no solo evidencia que la podemos leer en papers en cualquier lado. Por eso llamaba Doxa. Lo último que yo había escrito para Doxa, pero que no llegó a publicárselo, era lo siguiente. Esto va dirigido a Cecilia. Cortémosla con el cortisol y serenémonos con la serotonina. No porque no fueran importantes, sino porque estaban tan abrillantados, digamos, que nos tapaban otras neurohormonas que son muy importantes también en psiquiatría. Por eso dije, voy a hablar de prolactina. Y entonces cuando digo voy a hablar de prolactina, bueno, esta soy yo, ya lo saben, nací Márquez, no señala esto, no importa. Nací Márquez, soy López Mato en la ciencia, soy Romanera en la tintorería, lo saben de memoria, eso es todo lo que soy y eso es todo lo que fui. ¿Por qué no anda esto? Ah, anda, la que no ando soy yo. Bueno, entonces ahora sí, cuando todos mis libros están hechos por ejes y cuando yo hablo de los ejes psico-neuroinmunoendocrinos, siempre pongo córtico límbico. No empiecen en hipotálamo, como dice la endocrinología. O sea que nosotros todos estudiábamos eje, hipotálamo, hipófiso adrenal, tiroide, etc. Después dijimos, entran dentro, están estimulados por el sistema límbico y después dijimos, todo viene de la corteza. Yo esto lo discutía con amigos endocrinólogos y siempre cuento lo mismo. En ese momento, año 2000, en la Biblia de la endocrinología era el Wilson and Foster. En el 2005, ya el Wilson and Foster ponía eje límbico, hipotálamo, hipófiso. Y ahora el Wilson and Foster dice eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso. Se ve que Foster también me copia. Vieron que yo es mi frase, el mundo me copia. Entonces, de adrenal todos hablamos, de tiroideo todos hablamos, voy a hablar ahora de prolactínico. De gonadal también todos hablamos, cuando hablamos de disforia premenstrual, de embarazo, o sea que de adiposo a veces se habla algo en el metabolismo. Para el año que viene, Benavente, voy a venir a hablar de adiposo, de práctico y de teórico. Y también el eje córtico, límbico, hipotálamo inmune. Pero hoy hablamos de prolactina. Y como hablamos de prolactina, en cuanto a su estimulación y su inhibición, espera que me tengo que poner acá, si no, no veo. Ven que yo acá le puse eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso, prolactínico. Tenemos que saber que la prolactina sale de la hipófisis, ¿se acuerdan? Y merced a los estímulos del sistema límbico,
donde la dopamina es inhibidora. Ya estudiábamos en endocrino, ¿se acuerdan? La dopamina como el PIF, pero hay más PIF, de los cuales después vamos a hablar. El factor secretor de prolactina lo estimula, estos lo inhiben, los estrógenos la inhiben, piensen en lactancia, la prolactina no tiene otra glándula donde ir a diferencia de otras del sistema endocrino, solamente, bueno, va a la glándula mamaria, de esto vamos a hablar, pero además tenemos que tener en cuenta, dopamina dijimos, la inhibe, serotonina la aumenta. Por eso los SIRS aumentan prolactina, fluoxetina la que más aumenta prolactina. Pero lo que por supuesto, tiene un ritmo circadiano distinto al cortisol, es solamente en el sueño, durante el sueño, pero no en el sueño REM, sino en el sueño lento. Y fíjense, el estrés, por supuesto, aumenta la prolactina, de esto voy a hablar. Y fíjense que lo que le tenemos que preguntar a cualquier paciente que dice, el clínico me pidió una prolactina y me dio alta. Lo primero que le tenemos que preguntar es, ¿qué tomás o qué dejaste de tomar? ¿A qué médicos visitaste últimamente? Porque todas estas drogas, de las cuales vamos a hablar también, sobre todo que nadie pregunta, ¿con qué te estás cuidando? Por ejemplo, todas estas drogas pueden influir en la secreción de prolactina. Acá, para hacerlo más fácil, y esta diapositiva es a raíz de algo que se discutió el otro día en Bipolares, voy a decir algo. Me encanta que esto sea un congreso donde dicen expertos en esquizofrenia y todas las charlas hasta ahora fueron de bipolares. Yo digo, de verdad es como insólito. Bueno, no, hay una de esquizofrenia después. Entonces, tenemos acá la prolactina, como dijimos, para hacerlo más fácil, dopamina la inhibe, el factor liberador la aumenta y la TRH la aumenta. Entonces, cuando hablaban de bipolares el otro día, con que puede dar hipotiroidismo, es imprescindible dosar hormonas tiroideas y también es imprescindible, no lo dije el otro día, dosar prolactina, que nadie lo dosa porque después vamos a ver las complicaciones de la prolactina en psiquiatría. La prolactina entonces va a las gónadas, va a las mamas y va a otros tejidos. La prolactina, fíjense, hasta ahora creíamos que era solo para lactar, ¿sí? 300 funciones en distintos tejidos y órganos, sintetizada principalmente, ahora les muestro, pero no solamente por células lactotrofas de la adenohipófisis, funciones, agua y balance hidroelectrolítico, de esto nunca hablamos. Crecimiento y desarrollo, de esto nunca hablamos. Endocrino y metabólico, por ahí sí hablamos. Cerebro y conducta, reproducción e inmunorregulación. ¿Dónde quedó que era nada más que una hormona materna? Sintetizada, hipófisis, hipotálamo, límbico, esto ya lo dije, receptores en todo esto, que no se limita a cerebro, vesícula seminal, testículos, ovarios, bueno, gónadas, hígado, riñón, vaso, músculo, tejido adiposo, ganglios linfáticos, timo, médula ósea, células inmunes. Cuando hablemos de autoinmunidad y prolactina, acuérdense de esto. Acciones biológicas de la prolactina. Espera, me pongo ahí así me sacan a mí, se ve que es mía los que están sacando la... Función sobre la conducta sexual y maternal, lo supimos siempre. Función, de esto vamos a hablar, en el enfrentamiento al estrés, sobre todo el estrés agudo, y también aumento de prolactina en el estrés postraumático, que como siempre digo, es un estrés agudo vivido biológica y cognitivamente en forma crónica, pero no tiene los parámetros de un estrés agudo. Función metabólica, porque por su acción en la tiroides es una hormona anabólica. Esto, chicos, función sobre el sistema nervioso central en el crecimiento neuronal y en la sinaptogénesis. Cuando usábamos los viejos antipsicóticos, que todos aumentaban prolactina, ¿alguien pensaba? Estoy haciendo sinaptogénesis y estoy impidiendo la poda sináptica en la adolescencia por medicar con alopidol a un esquizofrénico de inicio. Ni nos interesaba. En una mujer decíamos, ay, qué suerte, porque el antipsicótico le va a aumentar la prolactina y no se va a embarazar. Cuando vengan, yo me formé en el Borda, cuando crucen los del Borda al Moyano y me embaracen a las pacientes. Hubo una época cuando yo recién, siempre soy autorreferencial, que había policía montada a la noche en el hospital Moyano para que no cruzaran del hospital Borda los pacientes. Función sobre inmunomodulación, porque es inmunoestimulante. Si ya les muestro esto,
Les va a sonar que yo diga que en autoinmunes está aumentada, ¿no? La prolactina es más entonces que una hormona de maternaje. ¿Quiénes modulan a la prolactina? Un montón de cosas. Los neurotransmisores, ya le dije, estímulo, serotonina, pensemos fluoxetina. Inhiben dopamina, que era el PIF viejo, sobre todo en D2. Pero miren quién más inhibe, que nadie lo cuenta. El GABA. ¿Cuántas mujeres lactantes, en vez de tomar sertralina, por decir algo que se usa que se está aprobado en lactancia, usan benzodiazepinas? Obviamente van a tener menos probabilidad de seguir lactando. Acetilcolina, noradrenalina, histamina. ¿Cuántas mujeres embarazadas se ponen, esto lo vi con amigos endocrinólogos, antialérgicos en el pezón? Porque dicen la boca del bebé me va a dar alergia en el pezón. Vos, Nati, no, con la cara que me mirás. Bien, 3 chicos tiene Nati. Nati es la mujer de Maresca, yo voy mechando la sociedad. Pero hay factores moduladores que son las hormonas y otras sustancias. Estimuladores, la TRH ya les dije, pero la sustancia P, que es la que aumenta en los cuadros dolorosos. La oxitocina, que es algo que tienen disminuido los autistas y muchas veces los borderline también. La melatonina, la interleuquina 6, que sabemos que es uno de los principales mediadores de la cascada de citoquinas, que siempre existió, se puso de moda con el COVID. Ahora todos dan clase de la cascada de citoquinas. López Mato hace 40 años que da clase de la cascada, una tal López Mato. Inhibidores dentro de las hormonas, el alfa MSH, que es el que se segrega en el estrés, es el que hace la parte intermedia de la hipófisis, que no sabíamos para qué servía. Sabíamos que servía para que los sapos cambiaran de color, pero no sabíamos para qué servía en nosotros. Es un factor anorexígeno, está aumentado en anorexia nerviosa y es un factor que aumenta en el estrés. Por eso, teóricamente, uno no come cuando está estresado. Cosa contraria a los gorditos, que comemos más cuando estamos estresados. Y acá, ¿qué? El zinc. Y yo voy a decir algo que también es cierto. El Supradin postnatal tiene muchísimo zinc. O sea que piensen en vitaminas, en nutracéuticos, no solamente en neurotransmisores. Ritmo biológico, no me salté otra, no. Ritmo biológico de la prolactina. Tiene un ritmo biológico complejo, vital. Es mayor que en el nacimiento, obvio, ¿no? En la gestación y en la lactancia, obvio. Disminuye en hombres luego de los 60. Quiere decir que los hombres pueden seguir teniendo sexo después de los 60, porque la prolactina es inhibidora sexual. Estacional, mayor en invierno por su asociación con la TRH. Menstrual, mayor en fase lútea. Circadiano, mayor por la noche, como les dije, se segrega la noche. Es un patrón pulsátil con picos cada 95 minutos. Tan jodida es la dopamina en contra de la prolactina, esto es en rojo. Orgasmo. Orgasmo, dopamina arriba. Ya nos dijo Imaresca. 100 en su sexo con Natalia. Lo dijo Imaresca en la charla. Y 2000 la cocaína, no sé cómo lo sabías. Entonces, fíjense en fíjense. 100, pero yo lo felicité en la charla. La miré a Nati y la felicité. Fíjense, aumenta la dopamina, después del orgasmo disminuye la dopamina y recién ahí puede empezar a aumentar la prolactina. ¿Qué me cuentan? Técnica bioquímica, porque esto es más que importante. Todos sabemos que le dicen al paciente, vení temprano, trata de sentarte en la silla, que esto no se cumple, ¿no? Vení temprano por ahí, pero quédate en la silla de la sala espera 20 minutos, no. No se cumple. Ambiente tranquilo, horario a las 8 de la mañana, en ayuna, generalmente cuando lo piden los ginecólogos, fase folicular temprana. Suspensión un mes antes del tratamiento farmacológico de aquellos medicamentos que aumentan la prolactina, todos los que dije, salvo prescripción médica, si no se tiene en cuenta. Variantes diferentes, y esto es lo importante, porque hasta hace 15 años no conocíamos la existencia en la macroprolactina. Se los hago cortito. La macroprolactina es una forma, no anómala, pero de prolactina, que no tiene actividad biológica, pero que hace mucho en el conteo total de prolactina.
Entonces, lo que tienen muchos métodos nuevos descartan macroprolactina. Hay un montón de formas de macroprolactina. Big, very big, con esta cosa de los ingleses tan originales de los yankees. Big, very big, extra big, big less. Hay uno que se llama big less. Buah. Pero entonces pidan prolactina con descarte de macroprolactina. En algunos puede llegar a ser el 36% si no piden el descarte y confundir en el tratamiento. ¿Qué pasa cuando está aumentada la prolactina? En la clínica sabemos oligoamenorrea, galactorrea, impotencia, infertilidad, por eso digo que estaban contentísimos en los hospitales neuropsiquiátricos, disminución de la libido, y acá ya empieza algo en lo cual nos vamos a detener. Cambios anímicos, depresión. Cortémosla con el cortisol, serenémonos con la serotonina. Acción inmune alterada en más, dije que es inmunoestimulante, o sea que en todas las enfermedades autoinmunes hay exceso de prolactina. No están causadas por el exceso de prolactina, pero correlacionan con el exceso de prolactina, que después vamos a hablar, se puede medicar. Y acá, ¿qué dice? Psicológicos y conductuales, regresión, evitación, son las border acá de Hemmer. Y otro, cefaleas y aumento de peso. Yo no vi nadie con cefaleas y tampoco vi nadie con aumento de peso, salvo yo misma. Pero no tengo prolactina anormal. Hiperprolactinemias fisiológicas, embarazo, puerperio, lactancia, Andrea, más de lo mismo. Estimulación del pezón. Y esto me lo escuchó Maresca muchas veces. Yo tenía una secretaria, Silvia, que me dice, mamá, tiene una galactorrea por un solo pezón. La vio el clínico, la vio un endocrinólogo, la vio todo el mundo, le descartaron cualquier causa. Andrea, quiero que la veas vos. Yo le pedí curvas de fenfluramina, prolactina, le pedí un montón de cosas, todo normal. Entonces, se los hago corto. Tenía un novio nuevo, después de 10, 15 años de viuda, la mamá de Silvia, nuestra secretaria. Entonces, cuando ella me cuenta esto, le digo, escúchame, ¿de qué lado duerme tu novio? De este, que era la teta que le chorreaba. Entonces, la indicación terapéutica más original de toda mi carrera, que tu novio duerma del otro lado durante un tiempo. Claro, pero ¿no es increíble? Esto significa, la historia clínica tiene que entrar en todo esto. Coito en algunas personas, ejercicio y estrés por algo lo puse de ese color. Porque las causas de la hiperprolactinemia de las cuales hablamos, obviamente son los adenomas hipofisarios. Si la prolactina con descarte de macroprolactina está aumentada más de 10 veces, por favor, resonancia magnética nuclear con visualización de hipófisis. Eso seguro, hay prolactinomas muchísimos que generalmente son funcionantes, pero no dan síntomas clínicos. Tampoco se hace mucho, salvo que sean adenomas importantes que se operan por la nariz. Procesos inflamatorios del sistema nervioso central. Hoy sé que se habló de encefalitis autoinmune. Yo hablé con Taragano en el mediodía. En la encefalitis autoinmune hay aumento de prolactina, porque por algo es autoinmune. Por algo es por anticuerpos esa encefalitis. Y siempre digo lo mismo, ¿cuántos pacientes esquizofrénicos hace 30 años internados en hospitales neuropsiquiátricos habrán sido encefalitis autoinmunes que nunca supimos como para diagnosticarlas? Funcionales, estados depresivos y ansiosos, hostilidad, y ahora voy a dar ejemplos de experiencias traumáticas tempranas. Que ustedes saben que la psiquiatría biológica, gracias a Nemiroff, se amigó con los psicoanalistas en el sentido que ahora sabemos los mecanismos biológicos por los cuales las experiencias traumáticas tempranas llevan a aumento de cortisol o a disminución de cortisol, alteraciones del neurodesarrollo, alteraciones de la respuesta inmune. También, obviamente, como dije recién, el hipotiroidismo, ojo con litio, falla renal, cirrosis o epilepsia límbica. Fármacos, ya los dijimos, psicofármacos, los que actúan sobre dopamina, pero también serotonina. Los gastrointestinales, metoclopramida, ranitidina casi nadie lo tiene en cuenta. Antihipertensivos, alfa-metildopa, reserpina. Antidepresivos, amoxapina, alguno de acá usó amoxapina, era divina, Demolox se llamaba. Era un antidepresivo que tenía acción antipsicótica de verdad, dopaminérgica, porque derivaba de la loxapina.
no tenemos más, pero muchos lo usamos mucho tiempo. Los SIRS y la clorimipramina, los opioides, los anticonceptivos orales y las terapias de reemplazo con exceso de estrógenos. Ahora, prolactina y psiquiatría. En el estrés agudo ya les dije que aumenta la prolactina, en el estrés crónico aumenta el cortisol, lo sabemos todos. Los psicofármacos que ya se los dije, serotoninérgicos o dopaminérgicos. En la depresión, que ahora vamos a hablar, incluso da orientación terapéutica el dosaje de prolactina, casi más que el del cortisol. Experiencias traumáticas tempranas, alexitimia y ansiedad. Acá les cuento el endocrinólogo con el cual yo tenía estas discusiones de corticolímbico, Intevi, Hospital Fernández, había hecho un trabajo de prolactinomas, de pacientes con prolactinomas, que les hizo escala de eventos adversos tempranos y les daba altísimo. Entonces uno diría, bueno, tal vez si nosotros nos hacemos escalas, todos piensan, o pensamos que algún padre nos ninguneó, que es como Tafet dice neglect, y me encanta el lunfardo de la traducción, ¿no? O abuso o lo que sea, pero ¿saben cuál es la ventaja de este trabajo de Intevi? Que lo comparó con adenomas hipofisarios no productores de prolactina, o sea que productores de ACTH, productores de otras cosas. Y los que tenían mayor cantidad de vivencias infantiles tempranas eran los de la prolactina. Y este caso, que creo que Maresca se lo va a acordar, una chica que mandó la doctora Calero, que era jugadora, ¿la llegaste a conocer? Jugadora compulsiva, muy, muy patológica ella, muy hostil, border, por supuesto. Y entonces Calero me dice, mira, tiene esta prolactina alta, no se la podemos bajar, a ver si vos podés estudiarla. Me la mandan, yo la recibo a la chica, bueno, entonces la madre me dice, no, porque ya yo leí que esto puede ser un tumor de hipófisis. Entonces yo digo, bueno, mirá, puede ser un tumor de hipófisis o puede ser estrés. El estrés temprano da aumento de prolactina. ¿Vieron lo que yo llamo la pregunta del picaporte cuando vos decís ya está terminando la consulta? Como decirle, bueno, ya está, no me hinches, la voy a estudiar, pero pregunta del picaporte. Bueno, quiero decir algo. Bueno, ella es adoptada y nunca se lo dije. ¡Oh! ¿Qué ibas a decir? ¿Tengo la sala de espera llena? No, decís, vení, sentate. O sea que esta chica recién a los 32 años se enteró que era adoptada. Tenía esta prolactina muy alta. Yo la mediqué en ese momento con cabergolina, Dostinex. Le saqué los psicofármacos. Con Dostinex esta chica dejó de jugar. Estuvo mejor. Era lesbiana y jugadora de fútbol. Ahora sigue siendo lesbiana, pero con otra pareja y hace bombones. Y bien border, vieron que yo, lo deben saber todos, colecciono gatos. Tengo 527 gatos, desde así chiquititos, Swarovski, hasta así de altos. Que le pido a los pacientes cada vez que doy un alta, digo, tenés que traerme un gato. Ella, cuando yo le iba a dar el alta, me dice, por supuesto que te traje el gato. Y me trajo un gato de verdad. En su mochilita con la pareja. Gato de verdad que todavía tenemos, que lo amamos. Yo tengo 3 gatos de verdad, que lo amamos. Y miren la historia del gato, para los que tienen alguna vertiente psicoanalítica. Me dice, no, porque este gato me da tanta pena, porque nació en el baldío de al lado de mi mamá. Se lo llevó una proteccionista, pero como no le gustaba que el gato tuvo alguna enfermedad felina, se lo regaló a mi mamá. Había nacido al lado. Mi mamá, como no le gustan los gatos, me lo regaló a mí. Pero yo te lo quiero regalar a vos. El gato tenía tantas adopciones, no le medí prolactina al gato, porque además lo mandé a castrar, pero era una indicación medirle prolactina al gato. Esos son los casos de vivencias traumáticas, ansiedad de separación, como tienen todos los border que ve Gemar. ¿Cómo no va a tener ansiedad de separación mi paciente y el gato? La evaluación del eje prolactínico, obviamente ya les dije que aumenta por la noche, a las 12 de la noche ya empieza a bajar el ritmo, pero en depresión el ritmo, como en casi todo, está adelantado, en el cortisol también. Entonces, ¿qué podemos decir de prolactina y depresiones? La prolactina está aumentada en depresiones por estrés, no en depresión endógena crónica como está aumentado el cortisol. Esto es depresión lo que llamábamos psicogénica o reactiva. Y obviamente esto es una orientación terapéutica, porque lo que tenemos que pensar ahí es en antidepresivos, si vamos a dar antidepresivos, que aumenten la dopamina.
porque además generalmente tienen anedonia, apatía. Si no, podemos dar cabergolina, mantadina, sustancias directas, pero pensemos en qué antidepresivo podemos usar, como decía hoy Maresca, cuándo, cuál, por cuánto tiempo viene el paciente y yo elijo el antidepresivo. Respuesta normal TRH prolactina en depresiones crónicas, porque en depresiones crónicas la prolactina ya se adaptó y no sigue aumentando. Y esta es una prueba que antes hacíamos, yo no la hago más, y esta sí se la hice solo a la mamá de mi secretaria, fenfluramina prolactina. Fenfluramina es un agonista serotoninérgico. Si yo doy un agonista serotoninérgico, en cualquier persona normal la prolactina tiene que aumentar. En cambio acá, depresión endógena, pero de comienzo agudo reactivo, la prolactina se mantenía plana. Los IRS, ya lo dijimos, lo dijo también Maresca muy bien hoy. La mayoría elevan ligeramente la prolactina. En este orden, fluoxetina, sertralina, paroxetina. Estudio, estos en 19 pacientes que no habían sido incorporados en este estudio que fue multicéntrico, tratados con 40 miligramos diarios de citalopram, que es la dosis que usamos, la de 20 que fue la que nos decía el laboratorio durante 4 semanas, se observó una duplicación de niveles de prolactina. O sea que, take home message, tomen una prolactina basal y si tienen un paciente con IRS, tomen una prolactina al mes de habérselo dado. Esto es lo que dije. Las benzos generalmente disminuyen la prolactina por la promoción de GABA. Acuérdense, mujer lactando no tiene que usar benzodiazepinas. El valproico también por acción de GABA puede disminuir la prolactina. ¿Y el litio? Parecía que el litio era Dios, todas las charlas de ayer. Sin embargo, el litio por vía serotoninérgica eleva el nivel de prolactina. O sea que imagínense si es importante dosar prolactina, que no lo teníamos en cuenta. Antipsicóticos, que ya lo sabemos, ¿no? De acá son los que más aumentan, obviamente alopidol, acá, ¿no? Aloperidol. Y acá está risperidona, no está la cita. Este trabajo lo había buscado Daniela Bordalejo, que fue también junior mía. ¿Por qué esta risperidona más alta que aloperidol? Porque todos los trabajos que ella había buscado usaban 5, 6 miligramos de risperidona, que sabemos que es una dosis donde se vuelve típico. Bueno, obviamente los demás menos, en realidad acá está clozapina, acá está quetiapina, no, acá está clozapina, acá está quetiapina, y el que menos produce aumento de prolactina es obviamente el aripiprazol. Que produzca la caticia, elegí qué efecto colateral querés que tenga tu paciente. Esto lo quiero leer tal cual porque es una paciente que tenía hiperprolactinemia, me la mandó un psicoanalista amigo, yo le bajé la hiperprolactinemia, se fue a estudiar a Stanford, California, y fíjense. Hola Andrea, me encantaría poder escribirte con buenas noticias como habíamos convenido, espero que en otra oportunidad. Pero son las 2:30 am, estoy desde hace 2 horas tumbada en la cama intentando conciliar el sueño y no hay caso. Las 2 últimas noches me pasó lo mismo, estoy muy nerviosa todo el tiempo, tengo episodios de ansiedad, hace unos días que no paro de llorar casi compulsivamente. Hoy, por ejemplo, tuve 4 o 5 ataques prolongados de llanto. Perdón, yo la veía por una depresión bastante simple. Con hiperprolactinemia la veía, hasta en lugares públicos y siempre iba aviso. Me cuesta respirar, empiezo a inhalar y exhalar muy rápido y abruptamente, sobre todo a la noche. Hasta acá parece ansiosa, ¿verdad? En términos estrictamente mentales, escuchen esto, me cuesta mucho mantenerme en lo que yo llamo primera persona. Brillante era la chica, ¿eh? Literalmente veo cada cosa que digo y hago desde afuera. Ya acá, psicótico, ¿no? Como si fuese un tercero que me pasa por al lado. Ya casi no puedo decir o pensar nada sin que inmediatamente aparezca esta segunda voz o persona. Nada es natural en mí y siento que tengo el cerebro partido en dos, ni que hubiera leído de dónde viene la palabra esquizofrenia, ¿no? Que existe una otra cada vez más presente. Eduardo, que era el psicoterapeuta, puede hablarte más del tema. Hoy también me puse tan nerviosa que tuve un pequeño episodio de mente en blanco, parecido al cuadro que me llevó a verte por primera vez. El cuadro que le había traído era una depresión mixta, diríamos, con periodos de inhibición y periodos de agitación. En fin, me pregunto si al menos una parte de todo esto puede tener que ver con el Dostinex.
Yo le había dado Dostinex por la hiperprolactinemia. Entiendo que mi problema, esto demuestra que no está psicótica, miren, el uso semántico no es de un psicótico, es algo más complejo. Entonces, mi segunda pregunta tiene que ver cómo manejarlo desde acá, qué análisis hacerme en caso de ser necesarios, etcétera. Beso, cuando puedas contestarme, te envaso un beso enorme y gracias. La afectividad estaba conservada. Esta paciente que estaba con Dostinex, yo le pedí una prolactina 2 días antes de irse. Le dio altísima, le dije seguí con el Dostinex. Cuando me manda esto, tuve que mandar una carta a Stanford de por qué estaba con Dostinex. Vos atendías a la hermana, ¿te acordás? Estaba enamorada de vos, la hermana. Ahora como está Nati no se acuerda de la hermana. Te perseguía por todos lados, Maresca, la hermana. Lo perseguía, Nati, te juro que lo perseguía. Él se la quería sacar de encima, metafóricamente. Literalmente nunca la tuvo encima, que quede claro. Y entonces, yo hablé del Dostinex y dije, por favor, háganle una prolactina. Prolactina no dosable. Llamo al laboratorio que le había dado y no habían hecho el descarte de macroprolactina. O sea que fíjense los horrores. Yo la seguí medicando con el Dostinex y es que el laboratorio de Argentina había informado una prolactina con macroprolactina. Yo le dije, seguí tomando el Dostinex y escribime esto. O sea que la prolactina es tan ambigua que por exceso de prolactina hay autoinmunes y por falta de prolactina tenemos este cuadro que parece casi psicótico. Inmunología y prolactina. Modula la acción y la síntesis de otras linfoquinas. Van todas juntas, ¿no? Cortisol, prolactina, IL-1, IL-2, TNF-alfa. Interferón gamma, que es de esquizofrenia. Facilita la producción de anticuerpos. Alergia, autoinmunes. Provoca linfoproliferación, autoinmunes, incluso leucemias, no que las provoque, las agrava. A nivel periférico y a nivel central favorece la mitosis de astrocitos. Saben que son parte de la microglia, que son los macrófagos del sistema nervioso central. Y aumenta el factor regulador de interferones, que es el de la esquizofrenia. Y no le medíamos prolactina, decíamos, bueno, le damos el antipsicótico. Ya terminando, fíjense lo que es la psiconeuroinmunología del estrés. Porque en el estrés se van a producir cambios en la inmunidad celular, humoral y en la citoquina, sea el estrés en forma directa, inmune, me agarré el COVID, de verdad me agarré el COVID, sea en forma de trauma, me rompí la cadera, sea en forma de estrés físico, la rehabilitación de la rotura de la cadera, por ejemplo. En el estrés físico pasa lo mismo, pero obviamente pasa por hipocampo, esto lo conoces o no, va al hipotálamo, con el CRH, va a la hipófisis y ahí se segrega ACTH, cortisol, GH, hormona de crecimiento, prolactina y hormonas sexuales, que entonces van a alterar el sistema inmune de todo el cuerpo y van a producir lo mismo. Y si el estrés es psicológico, rendí un examen, alguien que tenga que hablar, no yo, que me encanta hablar en público, pero alguien que se estrese por hablar en público, pasa exactamente lo mismo que con el estrés físico, solamente que hay una evaluación córtico-límbica, cognitiva y emocional, sería córtico-límbica. Y recién después se hace todo lo demás. Esta diapositiva que la presenta también muchísimas veces Tomás, que es divina, que en realidad es de Brian Leonard, en realidad es de Song, que trabaja, es una china, hablando de China, que trabajaba con Brian Leonard. Cuando nosotros decimos que el triptofano, que la serotonina está baja en las depresiones y que entonces le damos triptofano, no, chicos, porque si le doy triptofano, igual no va serotonina. ¿Por qué? Porque en las depresiones se agarra toda esta vía, que es como el triptofano va a ácido quinolínico. ¿Por qué? Porque lo agarra el cortisol, que estimula la T2, estas sustancias inmunológicas que estimulan la IDO y la quemo, las dos. Y miren, interleuquina 1, depresión o COVID. 2, depresión o COVID. 6, depresión o COVID. Interferón, esquizofrenia, TNF-alfa, depresión o enfermedades sistémicas o enfermedades autoinmunes o demencia.
La prolactina puede alterar esto. Al alterar esto, hace que se aumente la IDO, que se aumente la quemo, que entonces este triptofano vaya a ácido quinurénico. El ácido quinurénico termina produciendo aumento de ácido quinolínico. El ácido quinolínico, muchos papers en SIDA del ácido quinolínico, es un neurodegenerador. O sea que algunos dicen hay que dar NAT para frenar la vía desde abajo, otros dicen, bueno, yo digo, por ejemplo, normalicemos la inmunidad y esto se va a normalizar solo. Última diapositiva, penúltima. Esta es la diapositiva que más uso en casi todas las charlas, porque es la diapositiva, voy a decir algo que dijo Gemar hoy. Gemar dijo, el trastorno border es una enfermedad, bueno, pero ahí dijo enfermedad, sistémica, que tiene origen en el cerebro. Esto grábenselo, porque el que tenga que dar examen con López Mato, si dice esto ya tiene el 4 en la materia. Que es cierto, todas las enfermedades mentales son sistémicas, chicos, yo tengo mucho de esto escrito. Entonces este es el ejemplo. En el cerebro, por neurodesarrollo o por genética. Volvemos, series complementarias freudianas explicadas biológicamente. O por estrés, o por mala nutrición, o por envejecimiento, se activa en el cerebro todo el sistema de estrés. El sistema de estrés, como sabemos hace rato, va a aumentar la CRH y la vasopresina. Este aumento sobre el eje adrenal, córtico límbico, hipotálamo, hipófisis adrenal, va a aumentar el cortisol, pero además va a disminuir por este aumento de cortisol las hormonas de crecimiento, los hormonas gonadales, las hormonas tiroideas, y va a aumentar la prolactina. Esto va a hacer que además, como con el locus coeruleus va a aumentar todo lo que es la secreción adrenérgica, esto va a ir a un montón de sitios periféricos donde se va a dar el síndrome metabólico, donde van a estar aumento de todos los factores de hiperlipidemia, aumento de citoquinas y de proteína reactiva. La proteína reactiva C es un gran marcador en depresión, ya eso es indiscutido, y muestra la severidad de la depresión. ¿Se acuerdan que lo usamos siempre en reumatología? Pero está bueno pedirlo, no porque sea diagnóstico, pero porque es un modo de que el paciente acepte que esto es una enfermedad sistémica. Obviamente alteraciones de coagulación, y entonces esto va a dar apnea del sueño, puede llevar a apnea del sueño, a osteopenia u osteoporosis, a disfunciones endoteliales y a inflamación, neuroinflamación, a arteriosclerosis, cardiovasculares, neurovasculares y ovario poliquístico. No voy a hablar hoy de ovario poliquístico, no estamos hablando de gonadal, pero fíjense que en el ovario poliquístico sí o sí hay insulinoresistencia, que hoy nos mostró Maresca lo que es la insulinoresistencia en el cerebro, porque creíamos que no hay receptores de insulina. Pero el cerebro maneja el 60% de la glucosa, con lo cual obviamente esto va a dar algún correlato neurobiológico. Entonces, gracias, prolactina, pero todo como yo. Impecable. Impecable. Gracias, gracias Andrea, excelente, como siempre. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer, si quieren o algún comentario. Tenés un paciente con depresión, le diste citalopram, anduvo perfecto, aumentó la prolactina. Sí. ¿Qué haces? ¿En ese caso? Sí. ¿O lo combino? O lo combino, según cuál sea el paciente, como decimos siempre, ¿no? Si es una depresión ansiosa, no. Pero si es una depresión con otras características, lo combino con bupropión. O lo combino, se van a morir acá, porque hoy lo dijo también, con agomelatina a la noche, que acá sí sirve. La agomelatina, de paso te lo cuento, Gustavo, para mí es la droga de elección en el pajerismo adolescente. Que no está descripto, pero entonces yo les doy, porque ve que el pibe que dice, no puedo estudiar porque estoy deprimido, no me interesa nada. Bueno, entonces le pongo agomelatina sabiendo que no va a switchar a nada porque tampoco es que le va a hacer mucho efecto, pero sí le va a ayudar a dormir, a pesar de a las 3 de la mañana con todo enchufado y activo, y a la mañana le doy modafinilo. Esa es mi fórmula para pajerismo adolescente. Lástima, no pude medicar a mis hijos, no lo sabía esto.
pero es la droga de elección. Entonces le pongo agomelatina, le pongo bupropión, le puedo poner vortioxetina, que hoy habla Maresca. La vortioxetina en algunas cosas es, ¿cómo se llama? Acción indirecta. En dopamina es acción directa, receptor serotonina 3. Todos sabrán que hice el arboretum de serotonina. Por acción en receptor 3 aumenta dopamina en forma sustancial. Pregunta. ¿Qué sabemos hoy de prolactina elevada y lesiones malignas de mama? ¿Y qué sabemos si hay relación en lesiones benignas de mama? Yo vengo al Hospital Moyano, estoy en el servicio de gerontopsiquiatría y estoy cansada ya de pedir interconsultas con gineco. No tengo una control ginecológico que les salga bien. Mis pacientes, la mayoría han pasado su vida en el Hospital Moyano, su vida con antipsicóticos. Sí. Y no hay una ecografía que salga bien. Lesiones de todo tipo. ¿Qué sabemos hoy de la relación entre prolactina elevada y eso? En realidad, en cáncer, para decir bien la palabra, normalmente la prolactina está elevada, sobre todo en los cánceres ginecológicos porque tienen raíz de secreción exagerada de estrógenos por una alteración inmune en ovario y en cerebro. Ahora, si la prolactina elevada me va a servir para decir esto es canceroso y esto no es benigno, no te lo puedo decir. Lo que te puedo decir en el Hospital Moyano, a ver, yo me formé en psiconeuro con libros de afuera, pero estuve en el servicio de psiconeuro del Hospital Borda un año entero, con un endocrinólogo, el doctor Rosado, ya fallecido. O sea que yo terminaba mi función psiquiátrica y como esto me interesaba, subía y hacíamos curva de TRH, TSH con los pacientes internados en el Borda. Hacíamos naloxona con pacientes esquizofrénicos, que además decían mamá como primera palabra, semicatatónicos, eso tiene una interpretación por otra escuela, pero la realidad que hoy es difícil pedir un hemograma, o sea que entiendo que si vos pedís una prolactina, no la vas a poder pedir con descarte de macroprolactina además. La ginecóloga del hospital a lo mejor, pero a vos no te van a dar bolilla, por más que digas López Mato me enseñó, ni así. Poli. No, pero alguien me tiene que felicitar, Poli. Bueno, yo por supuesto no hace falta. Pero no, que me quedé pensando después, digo, por ahí es una pregunta un poco... Pero bueno, ya que estamos, muchas gracias como siempre. La verdad que... Y algo nuevo, que no es cortisol. Genial, genial. Pero me quedé pensando, y acá pensaba la pregunta oportuna del colega, ¿no? Está pensando en ese tema porque la mayoría de los pacientes vienen medicados con IRS. Sí. Esto es una realidad. Ya medican los clínicos, los ginecólogos, bueno. Puede pasar, bueno, un ejemplo es el que da acá el colega, pero puede pasar que, por ejemplo, la paciente o el paciente mejore por el IRS y después, lo mismo que pasa a veces, y tomo en cuenta la presentación de Tomás, ¿no? Que hablaba algo que vemos mucho, que es la apatía por IRS, ¿no? Es decir, el paciente mejora, sí, pero llega un momento que ya empieza a tocar mucho dopamina, baja y empieza a tener apatía. ¿Puede pasar lo mismo, que el paciente mejore y que después, digamos, la desmejoría secundaria o el empeoramiento secundario o la desaparición del efecto terapéutico tenga que ver con el aumento de la prolactina? Yo creo que sí, absolutamente. Por eso dije, pidámosla basal y pidámosla al mes. Totalmente. Y además vos te acordás que en esquizofrenia siempre dijimos tienen menor posibilidad de ser celíacos o de tener enfermedades autoinmunes, y tampoco sabíamos por qué es, y es por esto también. Igual la prolactina se adapta, o sea que no sigue, por eso es de estrés agudo, no sigue alta siempre. Vos pensás que en lactancia hay mucha prolactina. Uno lacta primero cada 3 horas, bueno, ahora que es libre demanda el pecho, porque los pediatras, viste que cambian las indicaciones todo el tiempo, pero si no, la prolactina aumenta y a medida que vas discontinuando la lactancia, la prolactina tiende a normalizarse. O sea que creo que con los IR debe pasar lo mismo, porque yo he visto hiperprolactinemia, sobre todo por fluoxetina, porque además al ser el primero que salió, es lo que todos usábamos de golpe. Y después se las pedías por ahí, al mes estaban aumentadas, y a los 2-3 meses estaban normales. O sea que se adapta como todo lo hormonal se adapta. Bien.
Una pregunta que te voy a hacer yo. Te toca. Vos sabés que no sé. Por eso te voy a preguntar. Pero la pregunta es la siguiente. En cuanto a los valores de prolactina, porque no es lo mismo tener 25 que 100 de prolactina. No. Entonces, ¿hay una correlación? Por ejemplo, decir, bueno, si es 25 es por un fármaco y si es 100 es por un prolactinoma. Y cómo se puede un poco diferenciar eso y cómo afrontar. Porque por ahí, 25 de prolactina, yo puedo decidir no tocarlo, porque Sí. en 2 meses por ahí se controla, Sí. y 100 tengo que salir corriendo a ver qué pero pasa. sí. No sé cómo Sí. se maneja eso. Eso sí es absoluto, y además te digo que la prolactina aumenta en autoinmune según la severidad del cuadro. Eso le tenía que haber contestado la niña de rojo. Pero hay una cosa que podía haber dicho. No todo el mundo tiene acceso, si hay 100 de prolactina, a un adenoma, tiene acceso a una resonancia de hipófisis. ¿Qué les decimos? Anda al oculista y pedí un fondo de ojo y un campo visual. ¿Se acuerdan que la hipófisis, si hay un prolactinoma, cuelga sobre el quiasma óptico? O sea que eso sí lo reconoce cualquier prepago. Yo además estuve casada antes de Romanela con un oculista, o sea que me era fácil, era accesible, que además tenía el consultorio a la vuelta del mío. Pero ¿entendés de decir, bueno, pedí un campo visual, que es algo que hasta nosotros podemos pedir y te lo hacen? O sea que, pero sí, más de 80 yo pido, sospecho, un adenoma de hipófisis. Bien. Sí, doctor. Acá tengo. Ya está. Andrea, Norma. yo en una época me entusiasmé mucho con la anorexia nerviosa, viste que yo tengo entusiasmos con las cosas, ¿viste? Entonces, después las dejo y me dedico a otra enfermedad. En la época que me dediqué hace mucho tiempo, a mí siempre me surgió una duda que muchas veces la busqué en los libros, pero nunca me la pudieron explicar bien, o los libros no la pudieron explicar bien. En la restrictiva, te hablo de la restrictiva, la vera, Sí. es primero el síndrome de amenorrea galactorrea y después aparece la disminución, mejor dicho, no es una disminución del apetito, es un rechazo al alimento, Exactamente. que no es lo mismo que dejar de tener hambre, porque no dejan de tener hambre, rechazan el alimento. ¿Y esto cómo estaría relacionado con la distorsión de la imagen corporal? O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, te pregunto? A ver, nosotros habíamos estudiado eso mucho porque en una época yo también no hacía, trataba anorécticas. Y te contesto primero lo anterior. Evidentemente, no. Voy a empezar por otro lado. Mi papá llamaba a la anorexia nerviosa síndrome de disorexia central. ¿Por qué? Síndrome porque eran signos y síntomas sin que fuera una sola causa. Disorexia, porque había aumento o disminución de la cantidad, como decís vos, de comida que se llevaban, y no anorexia vera, como puede tener un caquéctico de un cáncer. Totalmente. Y central, porque había una falla diencefálica objetivable. Exacto. Esta falla diencefálica objetivable, en lo primero que actúa es en lo gonadal. Entonces ahí viene la amenorrea de las anorécticas. Sí. Pero además hay un factor evolutivo. La menstruación me hace gastar calorías. Si el organismo está en emanciación casi, no gasta calorías. O sea que hay una explicación biológica ovárica y una explicación evolutiva de por qué es la amenorrea en la anorexia. Entonces, cuando yo escribía de esto, decía, son eslabones de una misma cadena, lo cual quiere decir, no sé, pero queda mejor, ¿no? Entonces no sabemos si es primero la amenorrea o es primero la distorsión hipotalámica. Me volvió loca eso. Claro, lo que sí sabemos de lo otro que me preguntaste, que nosotros en la época que yo trabajaba con el doctor Ciprián, habíamos hecho un estudio en 40 anorécticas buscando metilados en orina, que en ese momento era en boga los metilados en orina para explicar la distorsión perceptual de la psicosis. Sí. Les habíamos Sí, pedido todo esto a estas chicas, no tenían nada. O sea que dijimos, la distorsión será solo psicológica. Vieron que en los espejos se ven más gordas de lo que son, en el test de Totalmente. centímetros se ven más gordas. Y resulta que una vez yo estaba dando una charla, te estoy hablando hace 30 años creo, y una psiquiatra estaba con el marido odontólogo. Y el marido odontólogo me dice, Andrea, no pensaba, doctora, me habrá dicho, los odontólogos son menos personalistas que nosotros. Doctora, ¿usted no pensó, ya que habló del aumento de dinorfinas, que tienen muy aumentadas, y de opioides,
por eso se sienten en éxtasis aún estando a punto de morirse. Exacto. ¿No pensó que son los opioides? Yo lo miro brillante, porque me dijo, cuando vienen al dentista y yo les hago la anestesia, los pacientes se creen que tienen la boca así. Sí. Yo, por el opioide de la anestesia, yo les doy un Tienes una espejo y vivencia dicen, no, la tengo extra. normal, pero la siento muy aumentada. Sí. Y sí, la distorsión del esquema Sí. corporal es por opioides. Eso podría relacionarse con algunas epilepsias temporales Totalmente. que tienen algunos. Yo he visto crisis en los que tienen distorsión de la imagen corporal. Totalmente. O sea, siente que se le agrandan las piernas, que se le agrandan los brazos. A mí se Tienen- me agrandan por la celulitis, No, pero si vos decís otra Esto cosa, es por la crisis. queda buenísima tu excusa. La crisis pasa y se les va, digamos. Podría pasar algo similar durante una crisis epiléptica parcial, temporal. Pero digamos. totalmente. Sí. Y viste que yo ahí puse epilepsia límbica, aumento Sí. de prolactina. Totalmente. O sea que la epilepsia límbica, Sí. en otra época, la tratábamos con carbamazepina, porque es la Claro. única que baja Claro. la prolactina, porque Es no verdad. tiene acción tiroidea como tienen otros antiepilépticos. Sí, aún ahora todavía algunos la tratan con carbamazepina, ojo. sí. Andrea, todavía seguís Sí, en sí. boga. No, es cierto, todavía la tratan. Actualizada Bueno. todavía. Bueno, gracias. Quiero, Andrea. no, estamos ya, perdón, pero estamos terminando. Quiero agradecer entonces la presentación de la señora doctora, por favor, póngase de pie, un aplauso. Y muchas gracias a todos por estar. Gracias.